Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por su presencia. Vamos a presentar entonces, pues inicialmente las propuestas que tenemos. Contarles que en ese momento estamos en una de las casas de Espacios en Conquistadores. Es, digamos, un lugar que se presta para distintos tipos de actividades como estas, académicas, culturales, artísticas. Esperamos que también con sus propuestas estos espacios se puedan nutrir cada vez más de distintas actividades y también pues funcionan como consultorios para realizar distintos tipos de terapias. Entonces hay un proyecto que se llama Perspectivas que se enlaza con Espacios en Conquistadores y que tiene como esa intención, ser un espacio de conversación, ser un espacio de encuentro, de reflexión y, y bueno, decirles que hoy, pues como ya les venía diciendo, vamos a presentar las propuestas de psicoanálisis para no todos, que ha sido pues un proceso como muy bello a mi parecer, porque esto empezó como una conversación entre dos amigos empeliculados que nos gusta mucho el psicoanálisis y que queríamos también como compartir un poco de lo que nos encontramos en nuestras conversaciones. Y bueno, a partir de eso han ido surgiendo distintas propuestas de cursos y eso es justamente como lo que queremos expandir hoy. Nos vamos a dedicar entonces a la presentación de estas propuestas, contarles un poco de qué van y ya luego pues creo que lo que más nos convoca acá es el tema de las no monogamias. Entonces entraremos a conversar un poco de cómo lo hemos entendido, teniendo en cuenta que la próxima semana ya empezaría el curso formalmente. Entonces, bueno, amigo, de una, si querés contarnos un poco como de lo que hemos pensado acerca del fundamento de estos nuevos espacios. Bueno, pues Psicoanálisis para no todos ha crecido más allá de nuestras expectativas. La verdad es que arrancamos pensando que nadie nos escucha. Yo todavía pienso que nadie nos escucha, pero al parecer la gente sí escucha. La prueba es que hay muchas personas acá. De hecho, como que se agotaron incluso las sillas. Eso es muy buena noticia. Y entonces hemos planteado la idea de empezar a tener espacios de formación. Ya hemos tenido algunos, digamos que con metodologías más bien clásicas, cuando hemos hecho jornadas de venir a exponer, pero creemos que si algo ha logrado psicoanálisis para no todos y algo ha como sido acogido por las personas es el hecho de la conversación. Como Juan David decía, pues arrancó una conversación entre nosotros dos que nos hemos llevado bien conversando. 15 años ya. 15 años conversando, hace un rato largo, que empezamos a conversar en un seminario de Colette Soler, creo que fue la primera vez que conversamos. Y entonces la idea de los cursos es un poco desmontar esa figura de el docente, que es el que sabe, que es el que entiende. Creo que nosotros no nos sentimos como los que sabemos de psicoanálisis. Y un poco cuando empezamos a hablar era ante una sensación que teníamos en los espacios de formación a los que habíamos acudido, y es que no se puede conversar. O sea, que es difícil plantear una idea, que siempre los psicoanalistas de más trayectoria tienen ya su discurso montado, muy profesoral, pero que es difícil plantear ideas nuevas, plantear interpretaciones diferentes, como que siempre se siente esa sensación de que algo, digamos, lo rechaza uno del discurso y que hay que irse incorporando y entender mucho para poder hablar. Y entonces, pues ya que esto ha crecido, queríamos ampliar la conversación, que siempre ha sido la idea, para que con los cursos que vamos a montar, Juan David ya viene tratando algunos, pero ya la idea es no solo de temas específicos como lo que se ha trabajado sobre el amor, sino de qué es el psicoanálisis, qué es la práctica clínica, conversar desde otros saberes que le aportan al psicoanálisis, que nos parece muy importante. Y esa va a ser la filosofía de todo lo que vamos a montar, ¿cierto? Que sean espacios en los que vamos a conversar, no partir de que nosotros sabemos, entendemos, sino pues tenemos unas propuestas inicialmente de temas que nos inquietan, de
lógicas que nos generan preguntas. Es decir, nosotros no tenemos la respuesta, no vamos a ensayar decirles cuál es la respuesta que nosotros tenemos, sino tratar de construir respuestas con todos y un enfoque muy dialógico. Desde ahí es lo que venimos pensando. Por eso, en algún momento nos planteamos como si arrancar también concursos de formación que fueran para personas que no son psicoanalistas o no son psicólogos o otros que sí lo son, pero creemos que la idea es que de todo se puede conversar. Entonces la idea va a ser justamente esa, que cada quien desde su saber, desde sus preguntas, desde su momento, pueda traer sus cuestionamientos, sus reflexiones, sus inquietudes sobre qué es el psicoanálisis, sobre qué otros saberes le pueden aportar al psicoanálisis y que tengamos esos espacios de diálogo. Entonces ya Juanda les va a contar un poco más en detalle qué es lo que tenemos propuesto como cursos. Hay algo que a mí me tiene muy contento y es que vamos a tratar de plantear la idea de que vengan personas de saberes ajenos al psicoanálisis, pero en los cuales los psicoanalistas se han basado mucho, principalmente Lacan, que podamos hablar de, pues, y aprender de qué es la filosofía con filósofos, de qué es la lingüística con lingüistas, de qué son las matemáticas con matemáticos, y viendo cómo eso nos aporta a nuestro pensamiento psicoanalítico y no solamente cosas por allá que Lacan dijo y que nunca entendemos qué dijo Lacan, ¿cierto? Porque pareciera que eso es la Biblia del psicoanálisis. Entonces, si podemos ir entendiendo y acercándonos desde la conversación, esa va a ser nuestra propuesta para que nos acerquemos, hablemos. Y a Juan David le gusta mucho decir que es un espacio para ñoños. Y es verdad. Para que todos seamos ñoños juntos, ¿cierto? Sí. Contar un poquito de lo que hemos planteado y lo que pensamos proponerles. Listo, entonces, pues el primer curso, como ya les contaba, viene como en una línea de continuidad con otros que trabajamos el año pasado, que fue teoría de la mujer enamorada, teoría del hombre enamorado y teoría del amor más allá de los discursos. Y pasó algo muy bello en ese último, y es que como que sentíamos que nos hacía falta un espacio adicional y consolidamos un conversatorio. En ese conversatorio que hubo vino, yo creo que es importante darle el lugar que se merece al vino. Sí, pues nos empeliculamos tanto que terminamos hablando acá 5 horas del amor, y de eso surgió como el tema de, bueno, hablemos de las no monogamias, ¿cierto? Porque ahorita igual lo voy a tratar cuando ya hablemos del tema formalmente. Siento que mucho de lo que hablamos al final, que en ese curso de más allá de los discursos trabajamos el tema de amor y verdad, amor y muerte, amor y azar y amor e incertidumbre, muchas cosas nos remitían entonces a pensar las lógicas de las no monogamias. Entonces ese curso lo empezaremos el próximo miércoles en este espacio, es también en modalidad híbrida, y pues creo que esa va a ser la primera propuesta. Después de ese curso vamos a tener uno que quisimos nombrar como ¿qué es pensar psicoanalíticamente? Esto en la vía de poder alojar entonces a personas que ya llevan un recorrido en el acercamiento al psicoanálisis y personas que sabemos que gracias al podcast pues también se han aproximado desde otros saberes. A mí siempre me pareció muy sorprendente eso, porque hay mucha gente que nos dice, uno no les entiende nada, pero igual escucha como contento, ¿cierto? Pues como que uno se parcha a escucharlos, y entonces han llegado personas desde la odontología, desde la ingeniería, desde la administración, desde la publicidad, otras personas que tienen un saber, pero que ya sea por las afinidades teóricas o inclusive como por las aproximaciones que han tenido también al psicoanálisis como analizantes, se interesan en este tema. Entonces, ¿qué es pensar psicoanalíticamente? Será un curso también de 5 encuentros, en donde, como lo decía David, la modalidad va a ser también trabajar a partir como de las preguntas de los participantes y de lo que a nosotros nos parece importante poder situar sobre qué es lo que efectivamente implica
la teoría psicoanalítica y cómo a partir de la inscripción de esa teoría cambia algo en la forma de entender lo humano. Y cuando, pues no sé si ya hacen parte como de esa comunidad de WhatsApp que creamos, que creo que fue también una muy buena estrategia para la difusión de todo lo que viene, pero ahí vamos a estar ya compartiéndoles luego las fechas y pues como todos los otros detalles logísticos. Por ahora lo que está claro es que empezamos el otro miércoles con el del psicoanálisis frente a las no monogamias. Lo otro que vamos a tener, que nos fue muy bien en el año pasado, fue una jornada académica que hicimos sobre el cuerpo. Estas jornadas se realizarán, digamos, los sábados y tendremos una por semestre. El tema que más o menos ya pensamos va a ser como el psicoanálisis frente a las nuevas tecnologías, porque es cierto que yo creo que hay muchas cosas que a la consulta van llegando acerca de, hay una paciente que lo dice como mi amigo ChatGPT, ¿cierto? Y cómo a veces esa conversación con la inteligencia artificial se vuelve o un complemento o para algunos casi que un cambio radical y pueden prescindir fácilmente de un análisis. Entonces, no solamente eso, sino toda la dinámica de lo que implica la tecnología actual, qué incidencias tiene sobre las subjetividades, el lazo social. Y bueno, veremos entonces cómo los ponentes desarrollarán también ahí sus análisis. Luego tendremos otras jornadas. Creo que ya había advertido en un grupo de lectura que renuncié a la universidad, entonces tengo una cuota de energía bastante alta disponible, entonces por eso son todas estas propuestas. Y se va a llamar Otros Saberes Fundamentales. Entonces ahí va a ser muy bacano porque, como lo decía David, yo creo que por lo menos nosotros llevamos desde el 2009 al 2026, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 17 años de acercamiento al psicoanálisis. Y por ejemplo, yo nunca he escuchado a un matemático hablándonos de, por ejemplo, cómo se usa la matemática en el psicoanálisis según estos acercamientos de Lacan, y creo que va a ser muy interesante. Van a ser 4 temas, entonces, que ya hay varios autores, uno de ellos, Alfredo Edelstein, lo dice en una de sus clases, que por ejemplo es muy importante que los psicoanalistas o quienes nos acerquemos a este saber tengamos también una afinidad o mínimamente un acercamiento con la lingüística, la antropología, la matemática, particularmente la topología, y la filosofía y lo que se denomina la antifilosofía. Entonces, nuestra idea es en ese punto poder convocar a personas que tengan estos saberes específicos y ya nosotros también tratar de hacer el enlace con la forma en la que esto se aborda desde la teoría lacaniana. Tendremos también grabaciones en vivo, eso pues está abierto, no sabemos porque nosotros nunca sabemos de qué vamos a hablar, ni qué vamos a decir, ni cuándo, pero se da, entonces también les contaremos. Tenemos el grupo de lectura, Gran Amor, para mí es un triunfo existencial, se los juro, ese grupo me encanta porque hemos logrado consolidar pues una recurrencia mensual abordando libros de literatura y de filosofía también. Entonces, pues sé que ya queda muy poco tiempo para quienes no hayan estado en los pasados, pues estamos leyendo Así empieza lo malo, lo vamos a trabajar el martes, es un evento gratuito y funciona de una manera realmente improvisada, pero siempre surgen cosas muy interesantes, ¿cierto? La idea es que siempre ponemos un libro, cada uno lo lee durante el mes y luego nos reunimos a conversar sobre las ideas que eso nos convocó, las preguntas, y a partir de ahí pues se establece la conversación. Ese evento siempre se hace o ya se hará siempre con vino. Yo creo que ya no desmontamos ese hecho. Y luego tenemos un staff clínico que también sirve como grupo de estudio. Este lo hacemos con una periodicidad de cada 15 días
y para este semestre la idea es complementar entonces presentación de un caso clínico por parte de alguno de los participantes que se dedican a este oficio clínico y vamos a leer el seminario 10 de la angustia. Entonces va a ser también un espacio en el cual se complementará, digamos, la presentación de casos clínicos con conversaciones sobre teoría. Para ese staff clínico, pero yo creo que eso se podrá combinar también con el grupo de lectura. La idea es que podamos hacer también espacios de lectura de textos psicoanalíticos, porque si ustedes han estado cerca de las escuelas de psicoanálisis, tanto los foros como la ANEL, siento que hay muy poca oferta para hablar de los escritos de Lacan, ¿cierto? Como para dedicarse a leer o a conversar acerca de la instancia de la letra, pues que son, aparte de los seminarios, pues como un fundamento muy importante de la teoría psicoanalítica. Y otra cosa que nos surgió como idea es que conocí hace poco esta plataforma de Substack, que es como, no sé si la conocen, que es como una suerte de blog. Yo creo que es como para personas que les gusta escribir y parte también como de lo que queremos que sea este año para Psicoanálisis para No Todos, es que tanto David como yo podamos compartir también ciertos escritos que se susciten a partir de lo que vamos conversando, pero no solamente eso, sino que también sea una invitación para todas las personas que están cerca como de este proyecto, es decir, ustedes, que si por ejemplo después de un curso, después de una clase, si vieron una conferencia y algo les llamó la atención y quieren escribir sobre eso, que nosotros también podamos apoyar la difusión de esas ideas a través de un Substack que sea de Psicoanálisis para No Todos, porque creo que muchas veces, o por lo menos es como la impresión que a mí me ha dado, yo creo, Esteban, que vos una vez nos lo contabas en el grupo de lectura, como que vos, creo que fue con el jugador, como que decías, pero ¿qué está diciendo? O fue con el de Religión sin Dios, no sé, pero que te tocó escribir, no, tampoco sabes, listo. Pero el caso fue como que... jugador que escribí para poder organizar un poco la idea de todo. Eso. Entonces muy bacano porque sería genial si, por ejemplo, esos escritos que a uno le suscitan esas lecturas también pueden encontrar como un medio en donde alojarse. Entonces, bueno, creo que esas son las propuestas. Como se dan cuenta, tenemos entonces algo que me parece suficientemente, nunca he sabido si se dice abarcador o abarcativo, pero si alguien sabe, amplio, me parece más salomónico. Listo, es suficientemente amplio en el sentido de tenemos literatura, tenemos textos psicoanalíticos, tenemos conversación de casos clínicos y tenemos también como asuntos que nos abran como a otros saberes. Y bueno, mi sueño es que con todo este movimiento que podamos ir haciendo, se pueda también consolidar otro espacio que me gustaría mucho, que es el de una suerte de cineforo o serieforo, con personas que tengan la paciencia para ver películas y series, cosa que yo no, pero que puedan ir también compartiendo sus análisis y también se vuelva como un espacio de conversación. Y como esto es un espacio abierto, como se trata de un espacio que quiere es convocar a otros para conversar, queda súper disponible también todas las propuestas que ustedes quieran hacer, ¿cierto? Si ustedes quieren coordinar, por ejemplo, dentro de ustedes mismos un grupo de estudio de algo en específico que no es lo que nosotros proponemos, este espacio se presta para ello. No sé si frente a eso hay alguna pregunta o hablamos de las no monogamias. ¿Está bien? No monogamias. No monogamias. Fue lo que listo. Decirles que, pues, si no hacen parte de la comunidad, ahorita al final me pueden decir y yo los agrego y de ese modo podemos mejorar la comunicación sobre todo esto que viene. Bueno, amigos, listo. Ya. Ahora sí. Arrancamos de verdad. Ahora sí arrancamos de verdad. Nos ha funcionado en otros episodios
conversar acerca como una suerte de descripción de fenómenos, ¿cierto? Que nos vayan permitiendo como describir cuál es el panorama actual y sabiendo obviamente pues que nuestras experiencias de escucha serán limitadas, pero pues partir desde ahí. Entonces ya yo la pregunta que te quiero plantear, con esperanza de que me la devuelvas, así es siempre, es en tu consulta, en tu trabajo como analista, ¿qué has podido captar sobre estas vivencias de las no monogamias? Que angustian. Creo que Listo. es parte de lo primero. Incluso más allá de las vivencias, yo creo que es un tema que, pues, por eso me parece que mucha gente ve acá. Además de que les gusta escucharnos, creo que el tema convoca, ¿cierto? Porque creo que el tema genera mucha curiosidad, genera preguntas, porque hay algo que aparece claro cada vez que se empieza a tocar este tema de las no monogamias, y es que obvio toca cómo viven el amor, cómo viven las relaciones, cosa que es muy importante hoy en día, y empieza a surgir el tema de, bueno, ¿y eso por qué? Pues alguien por qué se mete ahí, y la contrapropuesta o contrapregunta de alguien que lo vive es, bueno, ¿usted conoce a gente que ha sido infiel? Y la respuesta siempre es sí, casi todo el mundo, ¿cierto? ¿Usted ha sido infiel? ¿Alguna vez? ¿Le han sido infiel? Sí, alguna vez. Y entonces empieza algo que es importante, y es que la monogamia, hoy hay mucha bulla. Sí, pero es que no sé por qué hay una tractomula enfrente de unos consultorios psicológicos. Te lo juro, es lo más. Pues es como, vamos a hacer un evento, se inunda la ciudad, hay tractomula en un barrio. Pero bueno, el asunto creo que es como la monogamia, que es el pacto que tenemos en general, como que se está más establecido en lo social, es uno se mete con alguien y si le dice seamos novios, ya queda como implícito de algún modo, salvo que se haga algún acuerdo explícito, que vamos a ser fieles, que usted solo me besa a mí, solo se acuesta conmigo, solo me dice a mí que me ama y todas las cosas, Esas cosas que al parecer son muy importantes. Y eso ya queda inmediatamente como si fuera lo natural, es lo que esperamos todos. Pero en la práctica y en la realidad uno se encuentra que eso no se suele vivir de esa manera, que suelen haber celos, que suelen haber infidelidades, que suelen haber rupturas de ese acuerdo tácito. Y creo que de eso, que además se vive como de manera generalizada, aparece la pregunta de por qué, si todos vivimos que eso se rompe, seguimos creyendo que eso tiene que funcionar. Y entonces hay unas preguntas muy interesantes: ¿eso es natural? Si no es natural. Creo que, como tú preguntas por la clínica, yo he escuchado a mucha gente preguntándose, pero es que eso es natural, o sea, a mí me está gustando alguien más, ¿eso qué quiere decir en mí? Que yo ya no estoy enamorado de la persona que amo, aunque yo igual siento que la amo, o quizá no la amo tanto y es costumbre, porque inmediatamente aparece otra vivencia de afecto, como que eso pone en tela de juicio algo. Eso para personas pues, que no están directamente implicadas en el discurso de las no monogamias. Y creo que para personas que ya quizás han estado, aparecen también muchos factores angustiantes, porque es que la monogamia es una cosa que también es insistente, ¿cierto? Como la infidelidad es insistente, la monogamia también lo es, y aparece como, bueno, yo tengo este pacto de que yo quiero vivir el amor libremente, creo que es la manera, aparece alguien más, aparece el destello de enamorarse cuando está pactado, y de la nada ya quieren una monogamia instalada en otro lado, ¿cierto? Y entonces como, ¿será que entonces yo no vivía el amor como lo tenía que vivir porque este nuevo flechazo me dice que solo quiero monogamia? Que alguna vez vos lo decías de una manera muy interesante, es como ese primer enamoramiento, la traga es muy monógama. Cuando está tragado, uno solo piensa en esa persona, solo quiere esa persona, se imagina todas las opciones de futuro son con esa persona, entonces de la nada como que vuelve y se cierra el espectro, y que las personas quieren estar ahí. Entonces genera siempre muchas preguntas, porque pareciera que tanto el impulso a lo no monógamo es como natural,
como lo es el impulso a lo monógamo. Entonces creo que hay muchas cuestiones angustiantes alrededor. Te toca responder mi tu pregunta. Bueno, es que yo quería decir algo. Entonces por eso necesito pero necesita que me volviera la pregunta. Porque a mí hay algo que me parece que insiste mucho cuando uno escucha a personas que están, digamos, en esa exploración o que inclusive se han cuestionado sobre esto y como me parece como que es una forma de expresarlo muy bello y es reiterativa, es como yo para la teoría de las no monogamias me las sé todas, es decir, yo sé que no debo hacer esto, yo sé que no debo sentir esto, yo sé que eso es muy machista, yo sé que eso es muy patriarcal, pero otra cosa es la práctica, ¿cierto? Entonces a mí ese fenómeno ya de por sí me parece fantástico, ¿cierto? ¿Cómo podemos adscribirnos teóricamente, casi que filosóficamente, con una serie de ideas, pero qué es lo que nos pasa? Que en el momento en donde ya vamos a implementarlo, vuelven y aparecen todas esas cosas que supuestamente, teóricamente ya habíamos deconstruido. Entonces, les voy a contar una anécdota. Resulta que en estos días estaba hablando con una anciana que tiene demencia. A mí me encanta ese tipo de conversaciones. Yo me paraba ahí al baño y ella ya le había olvidado todo lo que habíamos hablado. Y entonces resulta que ella en algún momento llegó y me preguntó como, bueno, ¿y tú qué, cómo estás? ¿En qué estás? Y entonces como que empezamos a hablar y me preguntó como del amor. Y entonces yo empecé a hablar y hablar y hablar porque sabía que le iba a olvidar, la verdad. Entonces empezamos a hablar y cuando yo dije, bueno, yo quiero probar qué pasa si hablamos como de una tendencia no monogámica. Y entonces ella inmediatamente se sublevó. Era como una cosa que le daba una irritación muy fuerte porque era como, no se puede pensar que el amor no se viva monogámicamente. O sea, ya no acordaba el nombre de la hija, pero se acordaba que sí, el amor hacia allá voy. Se olvidaba de toda la historia, pero la convicción moral con la que sostenía que el amor debe vivirse monogámicamente, eso no lo olvidaba. ¿Me entienden el punto como tan extraño? Porque no son datos aislados. Porque a una mujer, pues ella era una mujer, pero puede ser cualquier sujeto. Porque a un sujeto eso no se le olvida, le genera ese tipo de afectos independiente de toda la historia. Porque a quien lúcidamente, conscientemente, pudiendo memorizar toda su historia, intenta una modalidad distinta de relación y vuelven y aparecen este tipo de pensamientos y afectos. Inclusive no solamente eso, sino también sueños en donde algo de eso que Brigitte Vasallo, en un texto que trabajaremos en el curso que se llama Pensamiento monogámico, terror poliamoroso, ella lo trabaja ahí como el pensamiento monogámico, ¿cierto? Entonces uno podría plantearse eso, pero creo que tiene entonces una connotación tal y como para los filósofos fue muy difícil de acoger de las tesis freudianas en su momento. Para muchos filósofos era absurdo pensar que pudiera haber un pensamiento inconsciente, porque el pensamiento se supone debería estar sustentado en la conciencia. Y lo que Freud dice es, puede haber pensamientos en el orden de lo inconsciente que a la conciencia solamente llegarán los retoños de estos. Entonces a mí la imagen que se me hace es como si esto fuera una suerte de hardware, ¿cierto? Que una vez instalado ya es como si perviviera en nosotros, inclusive a pesar de nosotros, y como inclusive en el momento en donde intentamos desmontarlo con otros pensamientos, hay algo que insiste allí.
Y entonces uno podría pensar como qué es lo que nos permitiría el psicoanálisis poner en conversación con las tesis del pensamiento monogámico. Hay algo que me parece muy interesante, lo trabajamos en la última clase de este curso del que les hablaba. Yo, como por 2 o 3 semanas, hice un ejercicio. Paciente que escuchaba hablando del amor, después de cada cita yo decía, ¿dónde está su dolor? ¿Qué es lo que lo hace sufrir? ¿Qué refiere sobre eso? Y miren lo que logré aislar. Es como si cuando esto no funciona muy bien, aparece el dolor en el amor. Buscan ser mirados, ser reconocidos, ser escuchados, sentirse valiosos, ser recordados, ser prioritarios, ser aprobados, ser importantes, ser capaces, ser elegidos y sentirse irreemplazables. Es decir, no es cualquier tipo de expectativa la que se pone en el amor, porque además no sé si se dan cuenta de que muchas de esas aspiraciones terminan teniendo una asociación con el ser, ¿cierto? Es decir, como si fuera algo que deriva del pensamiento monogámico, la posibilidad de pensar su subjetividad a la luz del ser amado, ¿cierto? No sé si sobre eso se te ocurre algo ahí, porque podríamos ir tratando de ver esa primera pregunta, como qué nos enseña el psicoanálisis sobre el pensamiento monogámico. Yo no pensé lo del ser cuando te escuché, pero sí es claro que acá y todo tiene que ver con la exclusividad y entiendo cómo lo vinculas ahí con el ser. Pues, y me parece que siempre será una pregunta importante, pues como desde nuestra orilla del psicoanálisis, creo que uno empieza a verlo más allá de la experiencia amorosa. Creo que siempre hay una experiencia que es importante y es, por ejemplo, cuando uno tiene hermanos, ¿cierto? Y esas preguntas clásicas que aparecen entre hermanos, o sea, ¿a quién quieren más los papás? Esa cosa que a mí siempre me ha parecido muy increíble, como los hermanos mayores como que desarrollan naturalmente. Yo eso no le enseña a uno nadie, pero uno tiene un chip que le dice esto hiere, y uno le dice al hermano menor, usted es adoptado. Entonces, y eso inmediatamente empieza como a aprender, ¿cómo así que yo soy adoptado? ¿Usted de qué me está hablando? ¿Pero por qué? Yo nunca vi a mi mamá embarazada. Pero eso ya es, pero eso es otro nivel. No, hay muchas historias he escuchado. Eso es como, y en los colegios lo escuché una vez, una jefe mía, yo le hablaba de esto y me decía que ella le hizo esa broma a su hija. No. Charlando. Como que la hija empezó a decir como que tal era adoptado y ella le dijo como, pues ¿cómo así? ¿Tú también? Y que esa niña entró en crisis y empezó a llorar y ella era, ¿pero qué le pasó? O sea, porque mi jefa no era psicóloga, nada que ver, ¿cierto? Y empieza un ataque de angustia que creo que tiene que ver con eso. O sea, si a mí no me eligieron, si yo no fui deseado, que es la gran pregunta además, que Freud decía mucho eso de el hijo más deseado por una madre tiene ciertos privilegios, o el hijo más amado tiene ciertas facilidades para encarar la vida, también otros retos. Pero creo que ya desde muy pequeño empieza esa pregunta de cómo el hecho de que me amen de cierta manera tiene que ver con algo que yo tengo, algo que yo soy, algo que es atractivo y que me va dando un lugar en el mundo. Y si ese lugar de la nada es compartido por muchos, resulta que todos tenemos lo mismo, si resulta que no se sabe qué es, que es otra pregunta que angustia un montón en cuanto al amor, y es, pero ¿yo por qué la quiero? ¿O por qué me quieren a mí? Y cuando no hay respuesta clara frente a eso, se empieza a tambalear algo, porque si resulta que eso puede ser por cualquier cosa, entonces en cualquier momento pueden querer a otro y yo no soy nadie. Me parece importante desde ese lado. Creo que hay mucha asociación entre exclusividad y la pregunta por mi ser, por quién soy yo. Creo que ahí podemos ver eso que hace tanto sufrir. Porque entonces, si yo no soy nadie, pues entonces no simplemente es que estoy perdiendo a mi pareja, sino que estoy perdiendo a ese que yo creo que soy. Ok. ¿Vos pensás que somos naturalmente monógamos o no?
Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se que hace. es inevitable hacer. Sí, y bacano. Y que Valsallo dice que es una pregunta que no se debería hacer. Pero no somos hechos. Yo creo que ahí no hay cómo llevarlo hacia la cuestión de la naturaleza. O sea, por lo que te decía ahora, me parece que está de lado y lado. O sea, inmediatamente yo me posiciono del lado poliamoroso no monógamo, voy a encontrar con cosas en mí que piden monogamia. Que inmediatamente me dicen, yo quiero ser único, yo quiero ser exclusivo. Es sumamente cómodo cuando la no exclusividad la estoy viviendo de mi lado a favor, ¿cierto? Cuando yo salgo con otra, cuando yo le gusto a otras y no tengo lío con eso, hasta que empieza la cuestión de que el otro es deseado, al otro le caen y ahí empieza a haber como cierta angustia. Me parece que además no se puede responder a la pregunta porque es que hemos sido formados así, pues o sea, como que generación tras generación tras generación, hace mucho hemos sido formados en la monogamia. Entonces decirlo si es natural o no, hasta qué punto se puede construir. Vasallo decía algo en ese libro para interesante y es, no hay un por fuera de la monogamia. O sea, no es que esté ya eso establecido, que exista esto que es por fuera, sino que lo vamos deconstruyendo al interior. Y de construir al interior es de construir lo que somos, porque somos formados en el pensamiento monógamo. Que ella dice una cosa que me parece muy interesante y es que el pensamiento monógamo no tiene que ver con el número de parejas que yo tengo. Entonces ya lo que dice es, alguien puede decir que vive las no monogamias, que vive de manera poliamorosa, tener 15 parejas e igual ser monógamo. Igual vivirla bajo las lógicas de la monogamia, que es buscar en el otro eso que me hace ser, es de algún modo querer competir con el otro, es de algún modo tratar de pasar por encima de los demás para ubicar ese rasgo mío diferencial. Entonces, es querer mi placer y mi satisfacción por encima de la de otros. Eso lo incluye ella dentro del pensamiento monógamo. Y dice que uno puede tener una sola pareja, elegir a una sola y no tener pensamiento monógamo. No tiene que ver, como ella lo propone, con el número de parejas y con la cantidad de personas con las que uno pueda estar. Es simplemente una lógica que se establece en las relaciones. Y pensado así, me parece además que es más interesante porque se saca de algo que aparece como una especie de obligación de hay que estar con otros. Yo estoy en un acuerdo poliamoroso, puedo estar con personas, pero entonces para que el acuerdo sirva tengo que empezar a buscar. Entonces, pareja que hace eso, pareja que abre Tinder o hable Bumble, porque yo tengo para ir con otras personas, tengo para buscar con quién, porque si a mí nadie me cae, soy como un poliamoroso chiviado, caído en desgracia. Y eso no puede ser, se vuelve muy trágico. No sé vos cómo lo pensás, ¿vos crees que somos naturalmente monógamos o no? No, yo como lo he pensado, a mí siempre me rayó mucho una fórmula de Lacan sobre el deseo, ¿cierto? Y es, el deseo es estructuralmente insatisfecho. Y eso se plantea en el orden del psicoanálisis a partir de otra tesis muy importante que es la no proporción sexual, que deriva en pensar entonces que no hay un objeto predeterminado para la satisfacción pulsional. Dicho de otro modo, el hecho de que seamos seres permeados por el lenguaje y que eso ponga una distancia con respecto a una naturaleza guiada por lo instintivo, derivaría en que siempre quedaría un espacio vacío que siempre he intentado pues como graficarlo de este modo, ¿cierto? Como si fuera una suerte de esfera, pensándolo pues desde ese modo que el lenguaje quitaría una parte de esa esfera y posteriormente entonces la idea sería encontrar el objeto faltante. Pero cuando eso pues lo vamos a trabajar sobre todo en la tercera clase, que me va a interesar que nos centremos como en pensar conceptos como el sujeto, el otro con minúscula, el otro con mayúscula y el objeto. Siempre entonces uno podría pensar que
todo intento de poder subsanar esa suerte de falta constitutiva derivada del lenguaje siempre va a ser fallido, pues pero con parejas y con todo, ¿cierto? Entonces ahí donde uno pensaría que esa pareja o esa persona que llega a la vida va a venir a obturar esa falta en ser, pasa que siempre llega, digamos, mal ubicada. Que al principio, digamos, en el proceso del enamoramiento puede haber, digamos, la ilusión de esa completud, pero que hará falta tiempo para que eso astille o se salga en algún punto del ideal asociado a lo que podría llegar a completar. Entonces, si partimos de esa base, no hay forma de pensar en que los humanos seamos naturalmente monógamos. Lo que tendríamos es entonces que pensar cómo cada cultura, cómo cada lazo social ha pensado esta forma de subsanar la falta en ser. ¿Y cuáles han sido los discursos que han planteado entonces a través del amor la vía quizás esperanzada de poder salir de esa condición? Ahora, pensé algo, aquí van mis tesis problemáticas que quiero desarrollar en el curso. No somos naturalmente monógamos, pero todo el proceso de constitución subjetiva favorece la consolidación del pensamiento monogámico. ¿Por qué? Porque digamos que en esto que vos estabas diciendo, en ese núcleo familiar, hay un texto de Freud que se llama Introducción del Narcisismo, y él ahí hace una alusión, él lo nombra. Freud tenía sus destellos poéticos, era como un momento todavía favorable para ser científico y poeta. Tristemente eso se ha perdido, pero él hablaba, por ejemplo, del niño como His Majesty the Baby, ¿cierto? Y en His Majesty the Baby está como esa figura en donde el niño de algún modo no reconoce ni siquiera la otredad de por sí. La otredad como eso ajeno, eso que no se rige por los principios de su placer o de su disposición, finalmente es algo que se va instalando, y para Freud ese es el malestar finalmente en la cultura. En la medida en la que se va dando cuenta de que no hay nada que le vaya quitando esa falta en ser, lo que va a derivar en eso es que finalmente encontrará la frustración y encontrará su propio malestar. Y creo que todo ese proceso, de todos modos, cuando se tiene a un otro que está constantemente tratando de apaciguar esa falta en ser, que serían esos cuidadores primarios si el niño es afortunado, porque sabemos que en tanto esto no es instintivo, eso no está garantizado, y aún así cuando esté, eso es lo teso, pues como que el papá puede estar, la mamá puede estar, y finalmente hay algo que por efecto del significante siempre va a quedar a destiempo, y entonces es lo que uno escucha luego en la consulta, ¿cierto? Como estuvo, pero es que le faltó tal cosa, ¿cierto? Es que iba todo muy bien hasta que dijo tal cosa, ¿cierto? Entonces esa otredad que se impone, que no se rige, digamos, por esa lógica narcisista inicial, es lo que luego va a derivar, creo yo, en lo que serán los sufrimientos en el amor. Porque si retomamos como lo que les decía ahora, uno podría pensar que todo esto que yo les describí ahorita podría ser lo que siente un niño amado. Es mirado, ¿sí o no? Constantemente, grita y ahí tiene la mirada, pide la mirada y si no hace alguna maroma y vuelve y tiene la mirada. Es reconocido, es escuchado, se siente valioso para esas personas en su núcleo, es recordado en la medida en la que los padres por lo general hablan de él, se siente prioritario, es aprobado, se siente importante, siente que, bueno, no es capaz de hacer muchas cosas, pero igual le atenúan el sentimiento de impotencia, ¿cierto? Estoy hablando, pues, en el mejor de los casos que no pasa. Se siente elegido y se siente irreemplazable. Por eso, digamos, en un texto de Lacan que se llama La familia,
él habla ahí de varios complejos. Hay uno que es muy interesante, poco retomado, me parece, que se llama el complejo de intrusión. Y en el complejo de intrusión, por ejemplo, es justamente cuando aparece ese otro muchachito que le dicen hermano y que de un momento a otro hace que se tenga que redistribuir la libido de la familia, y entonces todo esto que yo obtenía de un momento a otro ya no lo tengo. ¿Para qué estoy hablando de todo esto? Ya me olvidó. Porque estabas diciendo que la constitución subjetiva sí. apunta a la monogamia. Sí, gracias. Favorece el pensamiento monogámico. De demandarlo. Sí. Pues porque a la inversa funciona también mucho al contrario. O sea, pues como que incluso lo que nos daría la transferencia es como mi amor es no monogámico. Pues como que el niño quiere a la mamá, pero entra al colegio y después quiere a la profesora, y entonces ama mucho a la profesora, y después, mami, pues la profesora tiene esto, ¿cierto? Y él quiere a la profesora, y quiere a la mamá, y quiere al papá, y quiere a la amiguita de no sé dónde, y él quiere a todo el mundo, ¿cierto? Y no tiene que haber tanto lío con a cuántos quiere. Va, pero ahí es donde entonces se sitúa lo que está diciendo Brigitte Vasallo, y es, independiente de si ama a 300 profesoras, a todas las quiere para que le den esto. Sí. ¿Cierto? Sí. Y ahí está el pensamiento monogámico. Por eso, entonces no depende ni de con cuánta gente posteriormente se acueste, ni vaya a amar, sino cómo de algún modo ese pensamiento monogámico de lo que pretende es justamente amar para que el retorno sea ser amado, ¿cierto? Es decir, elegir a un otro que vuelva y me instale en esta posición. Entonces eso nos puede llevar a una pregunta muy interesante. Me gusta mucho hacerme esta pregunta, sobre todo porque de verdad que siento que no tiene respuesta. Hola, Juan Felipe, te amo. Bueno, ahorita lo voy a citar, porque el muchacho una vez dijo por ahí, Cañaveral 2025, ¿en qué berenjenales se meten los poliamorosos? Los berenjenales. Bueno. ¿Cómo es un berenjenal? No sé, que nos cuente. Es porque Bueno, pero me parece bacano pensar esta pregunta. ¿Esto es realmente deconstruible? Porque ustedes saben que dentro del pensamiento o la reflexión sobre las no monogamias, realmente nunca se han planteado, ahorita lo hablábamos con David, como es muy poca la bibliografía que hay del psicoanálisis con no monogamias. Es un tema que yo creo que pocos psicoanalistas, no sé si o no lo han escuchado o no lo han trabajado, pero esto se trabaja mucho del lado de la política, del lado del discurso feminista, de las teorías queer, de las teorías trans, pero me parece muy interesante porque ellos parten, digamos, de una suerte de metodología que plantea Jacques Derrida sobre la deconstrucción, y entonces uno podría pensar cuál es el límite de la deconstrucción. Porque ¿será que entonces las personas que viven esto de la no monogamia y que apuntan a eso, a veces metidos en los berenjenales, rayándose, chocándose, encontrándose con todo eso, ¿será que esas experiencias, porque si hay algo muy claro, yo no sé, yo no puedo decir eso, pero quisiera, no hay quien apunte a algo de eso que no se le remueva la vida entera. Es decir, quien se preste a vivir una experiencia no monógama tendrá pesadillas, se lo aseguro. Va a tener un montón de sueños tratando de ordenar esa experiencia. Requerirá muchas conversaciones, inclusive lecturas o inclusive muchas sesiones de análisis para poder entender todo eso que le aparece incluso a su propia costa y a su propia voluntad. Pero entonces, lo que les decía, como ¿será que esas experiencias que relatan las personas que viven estas no monogamias es porque es inevitable que vivan eso? Porque hace parte ya como de alguna constitución subjetiva inevitable en el ser hablante. Dicho de otro modo, si nosotros no
hubiéramos nacido en un contexto como el nuestro, que promueve esos ideales de la monogamia, realmente amaríamos no monogámicamente. Eso sería posible. O definitivamente por el hecho de crecer en cierto núcleo familiar o en cierto grupo poliamoroso de cuidado repartido, como ya pasa, igual eso se constituiría de ese modo, ¿cierto? Y entonces ahí es muy bacano leer antropólogos. Y hay un texto, espérenme que les digo, que se llama Crítica del Pensamiento Amoroso. No me acuerdo de bueno, les quedo debiendo la autora, luego se las comparto, pero ya la encontré. Ella, por ejemplo, ahí narra una situación tan particular como de un movimiento como de misión protestante con unos aborígenes australianos. Y resulta que entonces en ese momento la modalidad de relación inclusive amorosa y todo cómo se vivía esa sexualidad en esa comunidad, se llama Mariluz Esteban la autora, como que van a hacer un trabajo allá como de misional y empiezan a ponerles películas de Hollywood, ¿cierto? Y entonces se dan cuenta que con el paso del tiempo, los adolescentes que veían esas películas ya amaban como aparecía en esas películas. E incluso querían separarse de sus familias utilizando el amor como una forma de nueva constitución subjetiva para diferenciarse del deseo de sus padres. Lo que reveló entonces cómo, desde esa experiencia allá, cómo en Occidente el amor sirve, por ejemplo, para poner distancia frente a los padres. Todo un dispositivo creado para lograr una independencia, porque acá lo que se valora más es la independencia del proceso de individuación y no la creación de comunidad. Entonces, son preguntas muy interesantes porque cuando nos aproximamos a la antropología, cosa que los psicoanalistas hacen muy poco, la verdad, nos damos cuenta de que hay otro tipo de ordenamientos que quizás harían que el amor se pudiera vivir distinto. Pero la pregunta que yo me hago es, si una vez ya está instalado ese hardware, ya no hay nada que hacer, ya aguante eso. ¿Qué pensás? Porque igual nos llegan los virus, estos son puros virus que nos atacan el hardware. ¿Sí, el okay? Software. No, porque es que yo lo quiero llevar. Pero yo entiendo. Es el computador. No. Claro. Bueno, entonces el software. Como ustedes quieran. Me tenés acá sufriendo con eso. Bueno, yo pensaba que el hardware era como lo más básico. Pero si es el computador, también. ¿Usted qué cree tanto en el cuerpo? Sí, el hardware. Pero por eso lo quiero decir. No, pero por eso lo quiero decir porque es que esto toca el cuerpo, finalmente también. Pues yo sé que me equivoqué, pero estoy haciendo acá un amague. Va. Pero eso toca el cuerpo. Pues finalmente todo esto que nos refieren es angustias. Sí, claro. Pues tiene, no es sin consecuencia en el hardware, pues. Sí, claro. Ya, pues, gracias. Se bloquea el computador, se bloquea. Va. Yo creo que hay una cosa muy interesante cuando uno empieza a leer estos autores que hablan de las no monogamias, que quizás eso es lo que es un poco ajeno a la experiencia como tal de las personas que lo viven. Y que cuando leía Vasallo, que me compartiste el libro, ya lo había leído algo antes, pero no todo tan en detalle, hay algo, ya que vamos a plantear el curso de qué es pensar psicoanalíticamente, y es que cuando ella hace una definición de qué es el amor, para tratar de relacionarlo con la monogamia, lo que uno encuentra, y que eso es lo que tiene que ver con el pensamiento psicoanalítico, es que no se debe hablar del amor para definir el amor. Ella empieza a definirlo desde otros costados. Por ejemplo, ella lo relaciona con el capitalismo y cómo cuando arranca la propiedad privada y entonces tienen que empezar a cercar campos y decir, este campo es mío, y antes había unas vivencias comunales,
de la apropiación de la tierra y entre todos hacíamos y entre todos colaborativamente lográbamos cosas, pero cuando de la nada dicen, y todo fue porque se empezó a vender más el cuero, entonces como se empezó a vender más el cuero, los que eran los dueños de la tierra dijeron, pues yo quiero la plata solo para mí, entonces cercaron y ya la apropiación de la tierra no era de todos. Entonces eso implicó que cada familia cercara y que se redujera el núcleo solamente a familias. Y entonces cuando se reduce solamente a familias, ya es, este es mi papá, esta es mi mamá, yo tengo que ser importante para estos, y no, somos unos miembros más de la comunidad y se genera una forma diferente de entenderlo. Entonces, mira que hay un abordaje desde lo económico, ella incluso lo lleva con el nacionalismo, que nos va a implicar es entender cómo esa lógica de pensamiento va estructurada a partir de todo lo que me define para mí como mi ser, ¿cierto? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Quién soy frente a la comunidad? Y eso define una manera de amar. Entonces, para poder transformar el pensamiento monógamo, que es creo que finalmente lo subversivo del problema de la monogamia, toca cambiar todo el sistema alrededor. Porque si no, ahí es donde pues, finalmente vos estás haciendo lo mismo. O sea, finalmente estás comprando personas, una porque vos sos el mejor y con tu capital, que quizás no es la plata, aunque muchas veces sí es dinero directamente. Yo tengo tanta plata y una mujer, venga, preste, ¿cierto? Pero yo tengo tales habilidades, tengo inteligencia, tengo gracia, tengo una qué. Entonces eso termina construyendo el amor como una forma del individualismo. Creo que lo que hay que entender es por qué el modo individual de pensarlo todo. Porque cuando uno va a ver eso que estaba haciendo como de la antropología, hay una autora que es muy interesante que es Almudena Hernando, que habla cómo se empieza a construir la idea de la individualidad. Y eso es muy interesante porque a nosotros nos cuesta mucho pensar que el yo no es una cosa dada, pues como que cada uno de nosotros cree que yo soy David, él es Juan David, las ideas de David están dentro de David y yo decido, yo elijo, yo quiero, yo soy como soy, yo me hago responsable de mis cosas, es un discurso muy actual de ser responsable, y él se hace responsable de lo suyo, y si una de las responsabilidades de él se está metiendo a mi lado, yo le digo, ya, hacete cargo de lo tuyo, por favor, anda a análisis, habla con tu psicoanalista, qué sé yo, para hacerse cargo de sus cosas, y ella lo que plantea es como eso no viene dado de entrada. O sea, por ejemplo, para eso que decía de que para estudiar el amor no hay que pensar en el amor, ella plantea como el yo se empieza a generar desde la escritura. O sea, cuando alguien empieza a escribir y empieza a decir, ve, esta idea salió de mí, yo ya me la puedo atribuir, yo empiezo a construir una idea de yo. Antes, las palabras son de todos porque no hay manera de decir qué tal se acordó, qué tal dijo, qué tal no había como citar en APA. Eso no había esa manera, entonces no importa el yo. Y en la medida en que se va construyendo más la idea de yo, y ese yo se puede ir llenando de atributos, yo hice, yo salí, yo soy heroico, entonces yo soy amable, yo soy querible, pero todo es porque se empieza a construir la idea de individuo. Sin esa idea de individuo, no es que el fenómeno amoroso no existiera, pero no puede ser pensable la monogamia. Entonces, y me parece que ahí el psicoanálisis por eso entra a veces en líos para pensar esto, porque ciertas vertientes del psicoanálisis lo que me da es usted encuentre su goce individual, su goce particular, y entonces simplemente el psicoanálisis vuelve un reforzamiento de ese modo de pensar, responsabilícese de lo suyo, sea más individualista, y se embalan cuando aparecen otros modelos que sacan el yo de la ecuación. Entonces el psicoanálisis no se mete ahí porque se encarta, porque finalmente desde las posturas lo que en el psicoanálisis le hace el juego al modo económico, al modo de pensar actual hegemónico. Entonces creo que para pensarlo lo interesante es cómo hay que salirse de pensar solo el amor. El amor tiene que ver con todo lo que nos constituye alrededor. Y que es muy importante poder ver que uno podría pensar que es bien banal pensar el amor, pero creo que cuando uno empieza a leer sobre esto se da cuenta de cómo esto termina teniendo unas repercusiones increíbles en la vida de todos, no solamente pues como desde lo individual, sino también desde lo colectivo, ¿cierto? Como desde las sociedades. Y ahí es en eso complejo que estabas diciendo, donde yo creo que quiero tratar como de pensar un asunto, pues proponer
pensar ahí en el curso, y es que a mí me parece que llega un punto en donde ese pensamiento no monogámico tiene mucha afinidad con lo que se plantea en la lógica de el fin de análisis. Yo creo que un fin de análisis o un proceso de análisis deriva en desmontar muchas de estas cuestiones que están vinculadas al pensamiento monogámico. Yo te hago la pregunta. Me adelanto. Si un psicoanálisis conlleva la caída de la monogamia. Dejamos ahí puro yo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, pero no de la monogamia, diría. Del pensamiento monogámico. Bien. Del pensamiento monogámico. Me parece importante, porque yo creo que no es como, entonces yo voy a hacer un análisis y termino poliamoroso. No, poliamoroso. No. Quizás sí advertido de esto, de la no proporción sexual, de que no hay un objeto que vaya a colmar la falta en ser, pero es que ese solo movimiento ya permite vivir el amor, inclusive la monogamia del elegir a una pareja y tener una exclusividad, digamos una monogamia consensuada, eso hace vivirla supremamente distinto. Estoy de acuerdo con vos. O sea, hay que dejar ahí por hoy, eso no Sí, pasa siempre. Eso hay que aprovechar. Bueno, y vamos a abrir como el espacio para preguntas, comentarios que tengan sobre lo dicho. Quienes estén de forma virtual podrían abrir su micrófono o levantar la manito en caso tal. Hola. Sí. Bueno, primero muchas gracias a ambos. Me parece muy chévere cómo cerraron, porque mientras los escuchaba desde el inicio, justo empecé a apuntar qué ideas se me relacionaban con lo que estaban ustedes diciendo. Y apunté lógicas de mercado, garantía, vacío, riesgo, ¿no? Entonces como que me parece muy lindo cómo cierran, porque justamente creo que en relación con las no monogamias, finalmente en las personas lo que emerge es ese susto por no intentar garantías, por intentar ser vacío, qué lugar tienen el vacío en sus vidas, cómo se relacionan con él, y también el vínculo con el riesgo, con la incertidumbre. Entonces sí creo que, digamos que para, muy en línea con lo que decía Juan, el análisis permite cuestionar eso y darle un lugar distinto, ¿cierto? Por otro lado, como que pensabas también, cuando hablabas de cómo el psicoanálisis plantea la constitución subjetiva o los análisis que se han hecho desde la antropología, pensaba también que esas propuestas, esos análisis se hacen desde un pensamiento habilitado por cierta estructura. Entonces, como que aquí, hasta donde esas propuestas de pensamiento y de análisis, desde el psicoanálisis y desde las diferentes disciplinas, marcan algo que es así o que solo porque hemos podido comprender de esa manera, porque esa es la lógica en la que hemos sido socializados y educados, ¿cierto? Entonces, quería como aportar eso. Genial, Eliana, gracias. Mira que me haces recordar una cosa que también quería decir, porque me sorprendió mucho cuando un hombre llegó a la consulta hablando de que había detenido un proceso psicológico que venía llevando, porque cuando mencionó que él estaba haciendo una apuesta no monogámica, lo que se encontró fue con que de parte de la psicóloga, como eso por lo general sale mal. Berenjenal. Y la psicóloga lo que le dijo fue como, cuidado con eso porque eso por lo general sale mal. Hay una idea muy loca.
Sí, una psicopatologización y también como una lógica muy funcionalista del amor, cosa que por lo general a mí me gusta preguntarme también, porque son muchas las personas que llegan como hablando de que quieren que el amor les funcione. Y bueno, yo le hago esa pregunta, me parece obvia, pues como, ¿y para usted qué es que el amor funcione? Y trastabillan, dudan, y no saben, pero buscan que funcione, ¿cierto? Pero me pareció muy interesante y con lo que vos estabas diciendo, Eliana, bueno tener en cuenta esto, y es que ayer lo leía por parte de una psicóloga, digamos, con orientación de género. Ella decía, no basta con que habilitemos espacios en donde las personas que tengan una diversidad de pensamiento, de orientación sexual, de identidad de género, puedan habitar los espacios y puedan acudir a nuestros espacios si nosotros como terapeutas, como analistas, no habilitamos epistemológicamente la posibilidad de escucharlos. Entonces me parece que es un tema también interesante porque surgen también los prejuicios del lado de los psicólogos, de los analistas, no sé si de los analistas, la verdad, sí sé que muchos psicólogos frente a esto optan más bien, me parecería muy raro pues de un analista, pero pues creo que no hay que descartarlo porque siento que nuestra formación habilita mucho más la diversidad que muchas teorías psicológicas que de algún modo como creen saber cómo se debe vivir, pues operan es desde esa lógica y por ende saben cuál es el camino que hay que tomar y cuál no, sin escuchar pues como a las singularidades ahí inscritas. Pero entonces bacano también tener esto en cuenta. Esto finalmente también es una apuesta como por pensar esa diversidad más allá de nuestros prejuicios, habilitarlo epistemológicamente, porque claro, dependiendo de uno con qué conceptos trabaje, pues eso va a tener su repercusión en la manera en la que escucha, en la que interviene y en la que es posible o no alojar cierta subjetividad. Gracias, Eliana. No sé si alguien más tiene algún comentario. Dale, Simón. Yo, bajo la No pasamos. teoría, Sí, pasar los dos. bajo la teoría de Los dos están bien este. enamorado y la mujer. Espera, Simón, mantenga. Organícelo. Disculpe, es que este es el teclado. Eso es todo un sistema de... Los dos. Sí, los dos, ¿para qué? Bajo la teoría del hombre enamorado y la mujer enamorada, ¿cuál sería como la diferencia de cómo vive un hombre la no monogamia y la mujer? Creo que la viven totalmente diferente. ¿Qué sabes? Claro, siento que el hombre la vive más entre querer tener varias experiencias sexuales y la mujer lo viviría más como de la exclusividad con un hombre en solo una relación, pero vivirá más experiencia con un solo hombre, aparte de su relación. Es decir, estás planteando como que sería para los hombres el sexo, para las mujeres el amor. No, o sea, bajo lo que, igual la pregunta era para ustedes, pero Sí, sí. Acá- Somos acá- psicoanalistas, muchacho. trabajador social desenvolviéndose por acá. Siento que para el hombre sería esa oportunidad de poder con su pareja tener diferentes relaciones sexuales por el contar las mujeres con las que lo tiene, y siento que la mujer lo vivirá como a pesar de su relación, tener otra relación sexual, pero vivir ahí como todo su furor, no sé. Por ahí intento. Ok. Empezó a tronar el computador. Bueno. ¿Usted quiere decir algo? Liliana, muchacha, ¿usted dónde está? Ya. Creo que ahí, pensándolo desde el psicoanálisis, obviamente, hay una cuestión que siempre resulta muy confusa cuando los psicoanalistas empezamos a hablar, y es que hablamos de mujer y de hombre, y cuando empezamos a hablar de mujer y de hombre, decimos muchas de cosas que tienen que ver con los hombres, y decimos mujer y decimos muchas cosas que tienen que ver con las mujeres, pero uno siempre dice que no generaliza, ¿cierto? Hasta que entonces le sale una mujer, pero venga, es que no, pero es que mujer no se refiere a las mujeres de
biología, mujer y hombre no se refiere a eso, pero cuando uno va a ver, como que sí están hablando de algo de eso, ¿cierto? Como de que hay algo que son los hombres que cuenta, me quiero acostar con una, con dos, con tres, con cuatro, no le importa tanto como la exclusividad al parecer, es más voraz y trata de imponerse de esa lógica fálica. Y la mujer que no es contable, ¿cierto? Y que le importa más como lo único, lo que se expande más al interior. Y yo creo que ahí sí habría que tratar de hacer un poco esa separación, ¿cierto? Hay cierto modo de pensar que se suele considerar como propio del hombre, que lo viviría así, y otro tipo de pensar que se suele considerar como propio de la mujer. Y cuando digo modo de pensar, no tiene que ver con las ideas como tal. No quiere que un hombre se quiera acostar con una, con dos, con tres, con cuatro, y que la mujer solamente quiera amar a una persona, sino que eso, digámoslo, se generaliza a muchas otras vivencias, y que también puede pertenecer de un lado del otro. Pues una mujer puede pararse en ese lugar de yo quiero ser la más y quiero tener muchas experiencias porque eso me fortalece fálicamente y empiezo a crecer ahí, y un hombre puede no inscribirse en ese lugar. Creo que tenemos que entender y en algún momento explicar eso de la no relación sexual, qué es el hombre, qué es la mujer, porque creo que eso toma mucho más desarrollo del que hemos hablado acá. Pero sí hay una tendencia, me parece que es lo que hace que a veces sean muy críticos con el lado del poliamor, y es como que se sigue pensando machistamente. Entonces, como que, claro, eso beneficia a los hombres. El hombre se quiere acostar con un montón, la mujer no le interesa tanto, la mujer termina cediendo porque no quiere perder a su hombre, porque le interesa ser absolutamente la que lo colma y la buena mujer para él. Y entonces simplemente una forma de dejar que el hombre viva sus experiencias a sus anchas. Y que pasa que en los discursos no monógamos lo identifican, que hay una cierta no monogamia pop que lo que hace es como reproducir las lógicas machistas. Igual usted sígase acostándose con gente como si fueran mercancía, viva experiencias porque es lo que hay que vivir, porque eso le va a dar una vida más intensa, porque va a ser más chévere. Y eso es muy propio de lo que consideramos la lógica fálica. Y del pensamiento monogámico, que creo que están muy, muy emparentados el uno con el otro, y por eso terminamos diciendo que algo del pensamiento monogámico cae por ese emparentamiento. Pero creo que es en esa lógica, ¿cierto? Una lógica monogámica fálica y una lógica más allá del falo o no fálica, que podría funcionar distinto. No tanto porque las mujeres lo iban a decir, los hombres de esta otra manera. No sé cómo lo ves. Yo quería decir algo, y es que finalmente cuando empecemos a estudiar a estos teóricos del poliamor, de las no monogamias, de hecho todavía hay muy pocas referencias como a estas teorías de la no monogamia, ¿cierto? Que creo que es distinto al poliamor. Pero cuando se habla de eso, me parece muy interesante retomar algo, y es que esto no es un modelo que se plantee con el fin de poder liberar sexualmente a la humanidad de sus restricciones impuestas por la monogamia. Digamos que inclusive vos lo podés plantear, pues vos podés ya escuchar a mucha gente que ha hecho esa separación de la sexualidad y del amor y ya lo viven muy tranquilamente. Pues es como que hay mujeres que uno diría, no, siguen estando pues como regidas por estas cláusulas de la restricción de la libertad femenina con su sexualidad. Algunas, pero ya hay muchas que no. Es decir, hay muchas mujeres que ya te dicen muy claramente como, pues sí, me lo quería comer y ya, y me lo comí sin culpa, sin ningún lío, nada. Sabemos que esa degradación de la vida amorosa que separa la corriente tierna y la sensual, como lo decía Freud, en los hombres, pues ha estado avalada por el discurso desde hace muchísimo tiempo, naturalizada, incluso impulsada
de algún modo también se asociaba con la consolidación de la identidad masculina, la cuestión de con cuántas sos capaz de tener o de algún modo cuántas sos capaz de sostener, ¿cierto? Todo en esa lógica fálica. Pero me parece importante, porque es un prejuicio que se tiene también con respecto a los discursos no monogámicos, que la idea de pensar todo esto es comerse a todo el mundo, ¿cierto? Poder estar libre para comerse a todo el mundo. No hace falta pensar todo esto para llegar a eso. Sobre todo, ¿saben dónde me parece que es cuando empiezan los verdaderos berenjenales? No con el sexo. Ya, eso es una conquista del siglo XXI. Puede que a alguna persona le cueste, pero conquista mucho más fácil la libertad sexual que la libertad amorosa. No la propia, la del otro. Cuando es la libertad del otro, que nosotros terminábamos el capítulo sobre la libertad, la parte 2, hablando de eso, como, o dice, ¿por qué nos cuesta tanto asumir la libertad del otro? Esa es el punto en donde todo se resquebraja. Y ahí no hay ni hombres ni mujeres. Ese es el punto más crítico, cuando emerge ese eros que ya no es solamente de lo sexual, porque hay mucha gente que dice como, ay, sí, parce, pues yo no voy a perder mi relación o todo lo que he construido pues por besarme o comerme con otra persona, porque ahí hay algo más importante, pero vaya pues a que se puedan llegar a sentir o reemplazados o no vistos o pues sí, reemplazables o no reconocidos, cuando sienten que su valor se degrada por el hecho de que llega otra persona que se siente o se puede llegar a ver más valioso que ellos. Entonces mira que ahí es como cuando se toca algo de ese ser que hemos vinculado con el amor para poder constituirnos como sujetos, donde se ponen las cosas más tensas. Y ahí no creo que se trate de un asunto de género. Bueno, perdón. Mel y luego Simón. Hola, ¿cómo van? Bien, ¿y tú? Muchas gracias, me presento. Mi nombre es Melissa Hurtado. Una pregunta, yo no soy psicoanalista, yo soy psicóloga psicodinámica relacional y me gustaría comprender cómo entiende el psicoanálisis el deseo de la mujer, es decir, como cuál es como la narrativa que le cuenta o que le cuenta a otros sobre el psicoanálisis y el deseo de la mujer, cómo desea. Es que esas preguntas. Sobre el deseo de la mujer. Es que, a ver, yo creo que lo primero es tratar de insertar algo de esa cuestión de no pensar esencialismos. Es muy importante tratar de, por lo menos desde el psicoanálisis lacaniano, lo pensaría yo en ciertas vertientes, de desmarcarnos del cuerpo como algo que determina. Es decir, que haya cuerpos de mujeres y entonces porque tienen ciertas vivencias de mujeres, entonces van a querer algo propio de las mujeres, ¿cierto? Algo que se suele llamar el eterno femenino en filosofía y también en psicoanálisis, Lacan lo retoma desde ahí, y es como que es lo propio de las mujeres y que es lo propio de los hombres en tanto sexo en sí mismo. Yo creo que eso hay que separarlo. Eso nos llevaría a un punto de cómo esto creo que se articula con concepciones históricas, vivencias individuales y todo se trata de armar ahí unas cosas con otras, pero cuando en psicoanálisis creo que se habla de el hombre, se tiende a hablar de lo hegemónico, lo que se totaliza, lo que tiende a ser como considerado por mayorías, por todos, todo en ese orden. Y cuando se habla de lo femenino, y creo que por eso cuando uno tiende a hablar del final del análisis, trae temas como de lo singular, de la caída del otro, de cómo se va desprendiendo uno del pensamiento totalizante y absoluto, porque la mujer sería considerada lo otro, así como es en la sociedad, ¿cierto? Finalmente hay un pensamiento, una racionalidad masculina, y uno escucha que hay ciertas cosas que
parecerían propias de las mujeres a veces, que se suelen considerar como están locas. ¿Cierto? Nada ofende más a una mujer que uno le diga que está loca, y nada suelen hacer más los hombres que decir cuando llegan a consulta, es que está loca. Somos dos especies distintas, yo lo pienso así, esto es racional, es claro, porque está más acostumbrado a implantarse en el pensamiento que se paratodea, ¿cierto? Que es para todos, mientras que esas vertientes que se salen, que aparecen como disruptivas, serían lo que se llama lo femenino, ¿cierto? No quiere decir que las mujeres representen eso en sí mismas, ¿cierto? En general, siempre todos participamos del todo y todos tenemos esas líneas de fuga y de caída de lo otro. Entonces, como que todos permaneceríamos en esa lógica entre lo femenino y lo masculino, que eso permite también entender por qué Freud encontró la bisexualidad, porque se encontró con estas dos lógicas de pensamiento, y que una tiende a ser más atribuida históricamente a las mujeres y otra históricamente a los hombres, pero que no es propio de un sexo. No sé si me hice entender, fue Sí, muy enredado. pues pero creo que es una forma de pensarlo. Hay autores también que plantean que, por ejemplo, la diferencia sexual anatómica, si bien no hace destino y no determina entonces que vamos a ser así por el hecho de tener esa anatomía, sí predispone a ciertas modalidades de ubicación con respecto a la castración, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de que el niño en su imagen corporal cuente entonces con un pene lo hace sentirse orgulloso y temer perderlo. Entonces, orgullo y horror a la castración derivados de la confusión de pensar que por el hecho de tener pene se está completo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá el niño, el varón, casi que cerraría entonces esa falta en ser, ubicando su pene como un representante de ese objeto faltante, y por eso el horror a la pérdida. Mientras que del lado de las mujeres entonces aparecería como cierto grado de decepción y de rechazo de esa falta y demanda a otro para que la colme, ¿cierto? Entonces, si partimos de esa base, ahí se podría decir que el deseo masculino es un deseo fetichista, ¿cierto? Que siempre va en búsqueda de los sustitutos fálicos que le corroboren entonces que no está castrado. Y del lado femenino, un deseo entonces erotomaniaco que derivaría entonces en el amor como un intento de conseguir el falo faltante a través de que otro se lo dé. Es otra versión, pues. Pero que tiene que ver con lo mismo. Pues, porque finalmente no, creo que en el hombre ni siquiera termina siendo descubrir que no está castrado, no hay castración. O sea, porque finalmente aparece, lo que Freud propone es como la idea de, en el caso del pequeño Hans, ¿cierto? Como el niño piensa, todos los seres vivos tienen falo. Creo que el punto de la castración es ese. O sea, no es solo sobre su propio cuerpo. Es como él crea una teoría sexual infantil de todos tienen falo, se confronta con que hay algunos que no, y eso lo lleva a la idea de que él puede perder el suyo, cosa que no se suele dar nunca en la realidad. Es como eso habilita un camino de pensar. No se suele, ¿cierto? Puede pasar. Pero es frente a esa idea del todos y de el uno, ¿cierto? Porque lo que Freud va a decir es como esa teoría, curiosamente, es para los dos géneros. O sea, hombres y mujeres participan de la idea de todos son fálicos. Y entonces la niña empieza a pensar, todos lo tienen menos yo que lo perdí. Y entonces ella empieza a ponerse en el lugar de la excepción, ¿cierto? Es finalmente una traducción de la misma experiencia. Ok. Bueno, y por eso este podcast se llama Psicoanálisis para no todos, que nunca lo habíamos dicho, porque finalmente se trata, como en el proceso de un análisis, pasar de la lógica fálica del para todos a alojar, digamos, la castración. Simón, y de una. Listo. Todo el equipo de audio. Las relaciones no monogámicas también pueden ser sintomáticas como evitaciones a castración. Mera pregunta. Sí, de hecho se relaciona con una que nos hicieron en Instagram, ¿cierto? Como... Perdón, Juan, claro, cuando no son asumidas, cuando no es solo como lo comportamental.
sino cuando ya se decide. Pero no entendí esa aclaración. No, dale. No, porque es que hay como dos vertientes frente a este asunto, ¿cierto? Como de cómo se ha pensado esto. Hay autores que plantean, por ejemplo, que plantear la lógica no monogámica es una suerte de triunfo discursivo, en el sentido de que se restringe como todos esos puntos que irían en contra de la libertad y que abrirían entonces a la posibilidad de un deseo más ligero, más abierto a la contingencia, que acoja mejor la incertidumbre, que pueda soportar la fluctuación, cosas pues que a los neuróticos, todo esto que acabo de decir no les da muy bien, la verdad, pero se plantea como un triunfo, pero hay otras vertientes de cómo se analiza esto, por ejemplo, supongo que lo han escuchado, como a Zygmunt Bauman y el amor líquido, que lo que plantean entonces es que esto ha sido una fuente por la cual el capitalismo ha tomado el amor bajo sus redes para mantener una lógica de explotación, de consumo, y se habla de inclusive como jugando ahí con las palabras de policonsumo, porque finalmente no se trata tanto de acceder a una u otra edad, sino simplemente a extraer ese goce que se puede alojar en otro cuerpo y una vez obtenido ese goce desecharlo. Pero eso, según lo que estábamos diciendo, sería mantener las lógicas del pensamiento monogámico. Por eso un autor que vamos a revisar, que es Darío Stanschreiber, que ya lo hemos traído bastante, finalmente lo que él plantea es que el pensamiento no monogámico, más allá del poliamor, uno lo podría asociar, finalmente lo que busca no es ni siquiera el eros, lo que busca es filia, que es la amistad, que desmonta la mayoría de asuntos que estábamos relatando ahora. Entonces creo que ahí con lo que vos estás planteando finalmente también es como ver cuál es el sentido con el que cada quien está asumiendo esto, porque uno puede escuchar entonces a hombres, sí, se las quieren comer a todas, pensamiento monogámico, y entonces es una forma de no asumir la castración que les implica el enamorarse, por ejemplo. Por eso hacía la aclaración al final de cuando no es asumido. Pues cuando se asume, uno podría decir como listo, se decide entonces lo no monogámico, ¿cierto? Sí. Pero entonces, de resto sí podría ser algo sintomático. Pero sintomático Para frente evitar la castración. Ah, sí. Yo podría entonces plantearlo así. Es sintomático si se sostiene el pensamiento monogámico, que lo que no quiere saber es de la castración y de la falta en ser y tampoco de la inexistencia del objeto que colme. Si ese proceso no se da, para mí es imposible pasar a un pensamiento no monogámico. Procesando. Hay 2 preguntas, 3 y creo que podemos 4, 5. Dios santo. ¿Quién adelanta? Yo vi que Katy. Si quieren con edad 5, ¿cómo? Hoy no dormimos. 5 horas se viene. Ahí vino, muchachos, si quieren. Bien, muchas gracias a ambos. Y la pregunta que tengo es las personas que se inscriben en el poliamor como un discurso, ¿qué es lo que buscan resolver, cierto? Porque ahorita hablaron de la libertad, de la falta, pero en las lecturas que ustedes tienen, ¿qué es lo que se busca resolver o a qué responde esa inscripción en ese discurso? Pues ya hagamos una cosa, así recogemos eso, ronda y ya y juntamos hoy. Sí. Ah, bueno. ¿Qué es lo que se busca cuando se inscriben en ese discurso, cierto? ¿No? Sí, cierto. Sí. ¡Ah! No, que desbarata todo. Listo, va. Yo voy a introducir otro concepto que no sé cómo nos va a conversar con esto que estamos hablando, pero quiero hablar como sobre la idealización del amor y el amor romántico, porque yo creo que sobre esta monogamia también nos atraviesa todo un discurso de amor romántico que trata de evadir esa falta completamente, porque nos hace pensar es que hay un complemento exterior, o sea, que en el complemento vamos a encontrar algo, en la completud, y creo,
que no quisiera volver ahí, pero que sobre las mujeres sí recae un poco más esa idea que sobre la lógica, pues pensemos de lo masculino. Listo. Simón iba a complementar algo ahí. Yo creo que respondiendo un poco tu pregunta es... Espérese. Excelente. Más rápido, David, por favor. Yo creo que respondiendo un poco tu pregunta va un poco también unido a mi pregunta y a la respuesta de Juan, que tú hacías referencia a qué se busca resolver, ¿cierto? Y ahí siento que es lo que dice Juan, que es cuando no es una decisión, ¿cierto? Cuando ya es algo asumido, ya es que no está buscando resolver nada, ya se asumió, ya se decide, ¿cierto? Quizás cuando busca resolver algo, si entra más en la lógica de lo sintomático, digo yo. Sí. ¿Quién? Por ¿Dónde hay acá. otras? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, Dadier. Javier. A ver, a partir de la cuestión que ustedes plantean sobre si es natural o adquirido, me surge la pregunta más bien al revés, como qué relación tiene el tipo de elección de objeto del sujeto que lo posiciona en una o en otra. Me hago entender, si es el tipo de elección de objeto narcisista o objetual, y en qué posición lo pone eso al optar por alguna de estas dos relaciones en las que se están hablando, pues monógama o no monógama. Listo, va. Y por acá. Tingo, ¿qué? Pero estoy hablando de eso. Bueno, no, yo creo que se inscribe pues también como un poco en todo lo que han dicho. Pues yo venía con la intención de entender las no monógamas y ya no estoy entendiendo la monogamia tampoco. No entendiste las no monogamias y se fue la monogamia. Bueno, porque ustedes hablan de pensamiento monogámico y pensamiento no monogámico. En ese marco pues yo puedo entender también como en la lógica de atravesar un análisis cómo se puede pasar de uno al otro, ¿cierto? Entendiendo un poco, pues si lo que estoy recogiendo pues atina a lo que están transmitiendo ustedes, un poco el pensamiento monogámico no se refiere entonces tanto a la elección de dos o muchos objetos, sino más bien lo que esperarían de esos múltiples objetos, ¿cierto? Así entendería como esa lógica de lo monogámico o el pensamiento monogámico. Y en esa misma vía, igual todavía no me queda muy claro entonces, pues, qué sería eso otro de lo no monogámico. Ahorita David pues, lo mencionaba más del lado como de lo filial, pero igual, o Juan David, pero igual creo que ahí me sigue generando como un faltante. Ahorita la otra compañera hablaba precisamente del amor romántico, ¿cierto? Ese componente del amor romántico creo que no se diluye o no se diluiría en esa filiabilidad, si se puede decir así. Entonces, ¿qué sería el pensamiento no monogámico sin dejar de lado esa, digámoslo, expectativa frente a el amor o el amor romántico, ¿cierto? Ya. Va, de una. Se prendió esta güey. No entiendo, son dos. Es por las dos, yo no sé por qué, pero es por las dos. Poliamoroso. Tiene que ser así. Bueno, tengo como varias, voy a tratar de ordenar un poco. Y una empieza con lo que traías en términos de este lugar como que se polariza, ¿no? Como o monógamos o no monógamos. Y creo que, o por lo menos en mi búsqueda e investigación de las no monogamias, tiene que ver justo con este pensarse y preguntarse, y ya no partir como de estos como supuestos, y los matices, ¿no? Como algo como que, bueno, ¿qué construyo? ¿Cómo construyo? Y todo lo que entra en términos de, pues de lo singular, ¿no? Entonces me parece importante como qué pasa cuando nos salimos de esa polaridad. Y otra cosa que me parece muy importante en términos del género
que sí he encontrado y que incluso pues si uno mira también desde la bibliografía, la mayoría parte también pues, de autoras feministas, y creo que tiene que ver con que las mujeres también, es como si hubiéramos, esto es como una idea así que me viene ahora, a veces necesitáramos como teorizar y poder nombrar también para darnos un permiso, ¿no? En un sentido de que quizás históricamente, pues si nos quedamos en nuestro contexto, pues el varón no ha necesitado de estos discursos para pues poner también su deseo en otras mujeres, ¿no? O en otras personas, no lo dejemos solo en mujeres, sino por fuera de lo que se ha traído como pareja, mientras que la mujer en términos de que empieza también como empezamos a poderle darle lugar a nuestro deseo, pero no desde nuestra singularidad, sino desde lo colectivo, ¿no? Y lo social, pues hay algo de la no monogamia o de ese discurso, pues como que también he encontrado que las mujeres también entramos más, ¿no? En términos de ir a estudiar, de ir a leer, de ir a, como si eso también habilitara esa posibilidad de lo que aparece referente al deseo. Y otra cosa que me parece muy importante con las no monogamias, que no se tocó, pero como para abrir la ventanita, que tiene que ver con el tema de la desjerarquización, en términos de que una de estas exploraciones es justo pues, hilándolo con el amor romántico, de cómo movemos un poco la pareja del centro, más que pensarnos en cantidad, en términos de lo sexual, es cómo movemos la pareja del centro y empezamos a distribuir nuestra energía, nuestra atención, nuestros cuidados, es decir, de a quién cuidamos y por quiénes somos cuidados, que creo que es como uno de los lugares, como, pues, por lo menos de las búsquedas o exploraciones que la no monogamia me ha traído como más interesantes. Ok, no sé quién más. ¿Y cerramos con esa o qué? ¿Qué hambre? Bueno, a mí me resonó ahorita lo que dijo Juan, no sé si lo que dijo Juanda, no sé si lo interpreté bien. Yo interpreté algo que tú dijiste, y es que la estructura psíquica se va forjando como a través de los modelos de crianza. Ahí cuando hablaste de el baby, your majesty, y entonces me llevó a preguntarme si esa estructura psíquica obedece ya a unas demandas predeterminadas del sujeto, o pues anteriores a la constitución de esa estructura, o si esa estructura que se va formando es la que predetermina las formas de desear. Yo creo que no es algo tan maniqueísta, y no quiero llegar a naturalizar ninguna posición sobre el ser humano y decir que el ser humano tiene algo así como una naturaleza. Pero sí creo que hay una tendencia en todas las civilizaciones de reafirmar su lugar en el mundo a través del otro. Yo no creo que eso sea una forma de Occidente ni de nada. Entonces, esa forma de reafirmarse que tú crees que constituye una estructura psíquica puntual, de alguna manera nos inclina al pensamiento monogámico, si te entendí bien. Sí. Y si es algo generalizado en todas las civilizaciones, y se podría decir que todos tenemos esa tendencia, entonces creo que es una pregunta que sobre todo se juega desde el lugar de lo político, no desde el lugar de lo psíquico puntualmente, sino desde el lugar de lo político. Entonces, bueno, yo creo que cómo se posiciona uno ahí no tendrá que ver con una cosa ni con la otra, sino con las formas de sociedad que preferimos. Es más bien la pregunta brutal que se establece. Gracias, Alejo. Bueno, entonces le voy a hacer un resumen. ¿Qué es lo que se busca
¿qué es lo que se suele buscar cuando nos inscribimos en discursos poliamorosos? ¿Qué decir del ideal? El poliamor como discurso. Por eso. Precisión, por favor, precisión. Que no es lo mismo, David. ¿Qué podríamos decir de la cuestión de la idealización propuesta por el amor romántico, los tipos de elección de objeto? ¿Qué sería el pensamiento no monogámico? El lugar de la mujer y su relación también con lo teórico para asumir cierta posición también política allí. Está esta cuestión como de la estructura del sujeto y su lugar, pues, o su relación con el otro, ¿cierto? Lo político y lo individual, ahí más o menos, bueno, no sé qué vamos a hacer. Un curso, hoy arranca el curso y ya vamos a ir. Sí, más o menos, sí. Yo quería decirles eso, pues como perdón y todo, pero eso es la estructura del curso. Para eso fue que fue, ¿cierto? Pero porque el curso empieza con qué es pues, historia del pensamiento, pues historia de la monogamia, que mi idea ahí es retomar, porque eso ha sido estudiado por varios autores y como que en algunos puntos unos dicen unas cosas y en otros confluyen, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, acá en Occidente confluyen en que hubo ciertos momentos del trayecto extenso en el Imperio Romano que se favoreció inclusive legalmente al punto de que la infidelidad era sedición, es decir, una traición al imperio. A mí siempre eso me rayó porque era como, voy a ser infiel y estoy siendo una apátrida y estoy yendo en contra de Colombia por ser infiel. Pues ese era el temor que ellos tenían, ¿cierto? No solamente era un beso, era hacerle infiel. O sea, era ser un héroe, además. Pues no, ser infiel. Era una locura. Entonces, como que sí hay unos momentos históricos que nos van a permitir también pensar, ver este asunto. Yo voy a unir como varias cosas de lo que dicen que de algún modo que lo que vemos es que esa frontera entre lo individual, lo íntimo, lo que pasa al interior de un hogar, realmente nos lo enseñan las feministas, no es ajeno a la política. Y entonces lo que pasa en la ley que se escribe termina teniendo un efecto adentro de esos hogares, y lo que pasa en esos hogares muchas veces es la base de la subversión que luego derivará en otro tipo de leyes. Entonces, y creo que es una barrera difusa que creo que conviene mantenerla difusa al punto de que no se pueda pensar esa cuestión del sujeto sin el otro. Ahora, pensemos ese otro, que es ahí donde vienen los discursos, porque puede ser que evidentemente haya inevitablemente en nuestra condición mamífera una tendencia a ser vulnerables y ser requerido de un cuidado y la presencia de un otro, pero hay que ver si en ese decir del otro, qué es lo que aparece como ideal para esa subjetividad. Ciertamente no va a ser lo mismo que a una niña inmediatamente empieza a tener ni siquiera puede que ni hable y ya le están diciendo, ay, usted como es de bonita va a encontrar marido ahí mismo, ¿cierto? Ya hay que se le está planteando que tiene que ver con su físico, que su objetivo es poder enlazarse al deseo de un hombre, y que si eso no pasa, entonces ya no es una niña, ya no es una mujer. Solamente en ese dicho reiterado y planteado por los discursos complementarios ya se está promoviendo un tipo de subjetividad. Entonces, tampoco descartar, que a muchos psicoanalistas me parece que descartan muy fácilmente como ese factor social o ese factor discursivo que rodea esas subjetividades, pues puede ser problemático porque evidentemente eso va a tener un efecto. Y otra cosa que quería decir sobre esto es que luego vamos a tener esa clase, ¿qué es el pensamiento entonces no monogámico? ¿Cómo se está planteando eso? Porque ciertamente yo lo distinguiría de poliamor anárquico, bueno, aunque con ese quizás tenga, a mi parecer, como unos puntos de conexión, pero no es lo mismo que la relación abierta. Es más, para mí el pensamiento no monogámico, insisto, no dependería entonces de la modalidad de la relación, porque puede haber un pensamiento no monogámico inscrito en la elección consensuada con una pareja de exclusividad. Valdría la pena preguntarse por qué tantas categorías.
Sí, sí, yo creo que el fundamento es que no hay relación sexual, ¿cierto? Desde que no haya relación sexual ni digamos algo que esté preestablecido sobre cómo vivirlo, ya todas son formas del patinaje en hielo, ¿cierto? Pero, me hiciste pensar que yo fui durante un tiempo, dizque psicólogo de colegios, y entonces iba como por varios colegios de Antioquia y tenía una actividad que me gustaba mucho hacerles porque tirábamos mucha caja. Yo llegaba y les decía como, bueno, dígame cuáles son las palabras que a ustedes le ocurren con codo, con rodilla, con pene y con vagina. Y claro, cuando yo empezaba a notar todas las formas en las que le decían pene y todas las formas en que le decían a la vagina, yo les terminaba diciendo, es impresionante porque para la rodilla y el codo, pues la rodilla y el codo, ¿cierto? Pero en la medida en la que no hay algo que se inscriba en lo real sobre la sexualidad, queda este devenir de categorías y de categorías y categorías que son finalmente intentos de acotar algo de esa experiencia que quizás no sea acotable nunca del todo. Bueno, por mi parte creo que eso, no sé. Perdón, es que estaba hablando de la estructura del curso. Luego viene el sujeto, el otro, el objeto y el otro con minúscula. Vamos para poder entender como todos estos conceptos y pensarlo en la estructura. Y luego la última clase va a ser las divergencias entonces que encontraríamos entre estas teorías y el psicoanálisis. Ya. Listo. Sí, ya. Fue. Sí. De mi parte ya. Para intentar una respuesta, ya que yo no voy a estar en el curso, pues por lo menos para que estás invitado. Escuchen algo de lo que yo pienso al respecto. Me parece que todas las preguntas tienen como un cierto hilo conductor. Entonces, voy a decir como en general lo que pienso. Porque con lo que nombraban al final de cómo eso tiene que ver con quizás con